¿Cuáles crees que sean las razones por las que no hay tantos hombres haciendo activismo feminista? ¿Crees que sea por misoginia o menosprecio a la mujer? No creo que ese en plan de no es asunto mío. Y ahí sí es cierto que no se ha podido, no se le ha explicado, quizás debidamente, a la mayoría de la gente por qué el feminismo es asunto de ellos. Pero es como en los movimientos en contra del racismo en Estados Unidos, los blancos no participaban mucho porque no era asunto de ellos, no tenían nada en contra de los negros, estaban en la teoría, pues, en la parte subjetiva, de acuerdo con la igualdad de derechos y demás, pero pues, la lucha no era suya. Pasa lo mismo también con los altersexuales. ¿Por qué no te involucras en la lucha de los homosexuales o de los transexuales por sus derechos o de las lesbianas? Porque no es asunto mío. O porque no lo veo como asunto mío, porque siguen siendo ellos y yo. Por eso escribí el artículo en mi Substack, que les sigo recomendando que visiten mi Substack, el artículo de por qué celebro el orgullo. Yo celebro el orgullo. ¿Eres heterosexual? Sí, vamos, no afortunadamente, simplemente es un hecho. Soy intensamente heterosexual. Cisetero, como dicen ahora. A veces te lo dicen como para insultarte. Eres cisetero. Sí, ¿qué le vamos a decir? Le contestó, a tu mamá le gusta mucho. No, eso no se hace, Mauricio. Pero darme cuenta de que si a esa gente se le persigue, mi sociedad y yo perdemos. Que si las mujeres no tienen derechos plenos y una consideración social plena, mi sociedad y yo perdemos. Que no puedes tener una sociedad libre mientras tengas un grupo humano esclavizado, de una u otra manera. Y entonces, cuando te das cuenta de eso, pues te adhieres a la lucha feminista y a la lucha altersexual y a la lucha contra el racismo y a la lucha contra la religión. Porque todo es parte de lo mismo, ¿no? La liberación de una serie de pautas que no deberían existir, que no tienen razón de existir.